Este proyecto buscaba generar espacios de encuentro a nivel local para conversar acerca de lo artístico y lo cultural ligado a lo comunitario, donde se trabajó con diferentes juntas de vecinos y agrupaciones de la comuna de Yayay. Y surge en base al diagnóstico territorial realizado por Servicio País este 2019 en el ámbito cultural, el cual coincidió con los diagnósticos de los siglos anteriores, donde, entre otras cosas, se podía visibilizar la desarticulación de actores culturales, la falta de espacios, de instancias de conversación y de intercambio de experiencias respecto a lo artístico y lo cultural. Entonces se pensaron dos tipos de actividades, una dedicada al trabajo con las juntas de vecinos y otra dirigida a organizaciones de danza. Lo primero fueron instancias de participación y levantamiento de información del ámbito cultural, donde también la comunidad compartió lo que pensaba y sentía respecto a la contingencia a nivel país, local y sobre todo a nivel de barrio. La otra actividad fue un taller de danza y entidad local llamado Cuerpo, Memoria y Territorio, dictados por Sebastián López, Pierre Gañón y Estefanía Flores, para dar herramientas desde lo teatral a integrantes de agrupaciones de danza y pensar acerca de cómo se integra el patrimonio cultural local en sus coreografías, más allá de una representación escénica, donde se les invitó también a reflexionar lo identitario desde lo individual, lo colectivo y el territorio. La chiquilla de Servicio País me invitaron a ser monitora de su proyecto Los Cabildos y fui monitora de cabildo que se realizó en la población El Salitre. Ahí me tocó tocar el tema de los sentimientos y las emociones que han tenido las personas, los vecinos y las vecinas en cuanto al estallido social. Cómo ellos lo han tomado, cómo ellos lo han vivido como vecinos, como personas, en su familia, de manera individual, de manera comunitaria, en sus trabajos. Y ahí se arrojaron hartas emociones, pudieron hablar sobre lo que estaba pasando, lo que ellos sentían. Me llamó mucho la atención que se agradeció el espacio, que se sintieron seguros, que muchas veces nos decían que ellos veían que no había espacios seguros, que históricamente muchos vecinos que son más adultos, que vivieron el golpe en el 73, sentían que también se les removieron sentimientos de esos tiempos y que en ese momento no hubo la oportunidad como ahora de poder expresarnos. Fue tan íntimo y eso también me llamó mucho la atención que pudimos, con el grupo que estábamos llevando la conversación, de que se pudieron conectar varias vecinas 100% con sus emociones y se respetó eso. Fue lo más importante, de que habían opiniones, emociones diversas y que todas las opiniones eran positivas y todas las opiniones tenían el mismo valor. A través de una dinámica enfocada en reunir distintos agentes culturales de la comuna, enfocado específicamente en las prácticas de la danza y el folclore a nivel local, lo que hicimos fue reunirnos y hablar sobre cuál es su percepción de la cultura y de su entorno y cómo ellos pueden traducirla e integrarla dentro de sus propias disciplinas, es decir, el baile y la danza. Fue una experiencia enriquecedora en el sentido de que quienes organizamos o dimos forma en un inicio a la actividad, pudimos aportar desde nuestras propias disciplinas, las cuales eran en una primera instancia se veían muy alejadas una de otra, pero a medida que íbamos hablando sobre la actividad y dándole forma, nos dimos cuenta de que se podían crear un punto medio en donde todas pudiesen llegar a lo mismo y pudiesen tener el tema comunicacional respecto a la cultura y a la percepción y específicamente a la identidad como un factor en común. Entonces Pía hablaba del tema social, Estefanía se enfocaba en el teatro y en la danza, yo hablaba sobre comunicación y el equipo de Servicio País aportaba también con sus conocimientos específicos en cultura. La experiencia final fue que los distintos actores, que eran generalmente participantes y miembros de agrupaciones de danza, pudieron lograr y poner sobre la mesa de manera mucho más específica y mucho más explayadas las distintas herramientas y elementos que van componiendo la identidad que nosotros tenemos como comuna. Si bien nos dimos cuenta de que si bien somos una comuna pequeña que a veces
se siente con muy poca identidad o con muy pocos elementos que pueden crear una coherencia entre nosotros mismos como vecinos y vecinas, finalmente nos damos cuenta de que tenemos una historia en común que es compartida por todos y que va desde lo más general hasta experiencias distintas que varían según el sector donde nos criamos y donde hemos hecho nuestra vida. Y finalmente, luego de hablar, nos dábamos cuenta de que todos teníamos algo en común y iba mucho más allá de simplemente coexistir en un mismo territorio geográfico. Se basaba en cosas tan simples como nuestros valores, en cosas como, por ejemplo, lugares de nuestra infancia donde compartimos todos, lugares que nosotros percibimos como identitorios o muy emblemáticos de lo que significa ser yayaíno o yayaína, en lugares que muchas veces, no sé, ya no existen, sino que habían muchos elementos mucho más trascendentes, enfocado en la personalidad del yayaíno, enfocado en la manera de ser, enfocado en distintas prácticas de distintas áreas que hoy en día nos logran dar una sensación de pertenencia, un sentido de pertenencia a la comuna, un sentido de pertenencia local que finalmente nos une.